Saludos a todos. Me gustaría contarles una cosa que me pasó mientras visitaba los canales de Xochimilco. Bueno, no exactamente el interior de ellos, pero una casa a una orilla de los embarcaderos. Era una noche en que mis amigos y yo nos encontrábamos yendo de fiesta en fiesta para divertirnos. Ya habíamos visitado varios bares, pero como eran cerca de las 3 de la mañana, no teníamos más opciones a dónde ir. Por ley, la mayoría de los sitios están cerrados. En eso, a uno de mis carnales le llegó un mensaje. Había fiesta en una casa en Xochimilco. No nos dijeron 2 veces cuando ya íbamos de camino. Llegamos a la casa, de patio exterior enorme con herrería negra, a eso de las 3:30 de la mañana. El ambiente estaba buenísimo, de forma que no nos dio trabajo adaptarnos a la fiesta. Estábamos tomando bien a gusto cuando se me ocurrió prender un cigarro. Enseguida la anfitriona, una chavita en sus 20 años, me dijo que no podía fumar adentro. Así que para no ofenderla salí al patio exterior a darle unos jalones al cigarro. Estaba en lo mío. El humo se elevaba partiendo el frío obstinado que se agudizaba con la cercanía de las aguas. Cuando vi en el fondo de una calle una luz que se movía como si caminara. Me dio curiosidad, y como ya estaba bastante entonado, no dudé un minuto en ir a ver de qué se trataba. Iba algo lenta mi marcha debido a que mi coordinación no andaba muy bien gracias a los tragos que tenía encima. Pero fue lo suficiente como para darme cuenta de que al final de la calle lo que había era un pequeño muelle donde varias trajineras estaban estacionadas, esperando a los clientes que al día siguiente irían a los canales de Xochimilco, una atracción turística importante. Recordé que hay una leyenda que dice que en ese sitio se aparecen figuras fantasmales, o incluso hay una isla de muñecas poseídas. Me gusta lo paranormal, así que caminé en esa dirección con bastante entusiasmo, hasta que el camino de trajinera se detuvo. No sabía remar, así que no me animé a continuar, pero entonces escuché el funesto lamento de la Llorona. Me tranquilizó haberlo oído a la distancia. Pensaba que estaba a salvo, pero creo que me equivoqué por completo, ya que, al darme la vuelta para regresar a la fiesta, me topé de frente con una de las imágenes más horribles que he visto en la vida completa. Vi a la altura de mi cara el rostro de una mujer carcomida por las aguas, pese a la penumbra que nos rodeaba. La luz de las farolas hacía que el velo que tenía puesto no disimulara el tono putrefacto de la piel, que a legua se notaba como resbalosa, cubierta de algún tipo de baba. Las cuencas de los ojos sostenían un par de globos oculares saltones, tan hinchados que removían la piel de los párpados hacia atrás, dejando al descubierto su naturaleza muerta. Los pómulos de hueso se notaban bajo una capa fina de tejido. La quijada hacía notar los músculos mastoides pegando hueso a hueso por medio de apenas unas tiras restantes que llevaban siglos ahí. La lengua ondeaba por dentro. La alcanzaba a ver por entre los orificios que había dejado el tiempo. Los cabellos enmarañados trataban de estar arreglados en un peinado complejo detrás de la cabeza. Del cuello se notaba la estructura de la tráquea y los músculos funcionando de forma imposible. Frente a mí tenía a la Llorona en persona. No alcancé, no quise notar más detalles en su cuerpo fantasmal. Simplemente, mis instintos se apagaron. Creo que ante un terror tan grande, mi cuerpo simplemente decidió dejar de funcionar y entregarse a la muerte misma o el destino que fuera a tocarme entre esas manos fantasmagóricas. Sentí el aliento gélido en mi rostro unos segundos antes de que ella comenzara a gritar de forma espeluznante, no por sus hijos, sino con un odio encarnado
que supongo era dirigido a mi persona, a un hombre como el que la había dejado en una posición vulnerable hacía siglos, si es que la leyenda era correcta. Presentí un movimiento de sus manos dirigido a mi cuello. Estábamos en una trajinera. Cualquier paso en falso me haría caer al agua, que aunque en ese sitio no era especialmente profunda, resultaba un elemento más para acercarme a la muerte, si decidía sumergir mi cabeza en el líquido verde, espeso por las algas y los detritos propios de un canal. Contuve el aire esperando que la sentencia de ese ente llegara en forma de venganza, pero ella se quemó accidentalmente con mi cigarro, que como el fiel soldado a punto del paredón, no se inmuta ante la presencia de nada ni de nadie. Las volutas de humo me sacaron del embrujo de esa presencia, y el grito que se distinguió de dolor. Era hora de probar el escape. Pasara lo que pasara, era una oportunidad de vivir. El espíritu se notaba confundido por el cambio. De un salto me lancé a otra trajinera y con una habilidad atlética que nunca había visto antes, me salí del embarcadero en menos de 2 segundos. El ser trató de seguirme, pero ya era demasiado tarde. Los rayos del sol habían comenzado a pintar el cielo de un tono claro, anunciando que la corona de su presencia estaba por llegar en unos minutos. El ente se esfumó antes de que la luz se adueñara de todo. A mí esos rayos me supieron como el néctar mismo del cielo. Ya se me había quitado lo borracho y el cigarro había quedado como un recuerdo del funesto encuentro flotando en la marea verde. Al regresar con mis compas, estaba temblando de miedo. Ellos creyeron que la borrachera se me había subido, y estaban en tal mal estado que no les quise explicar nada de mi encuentro. De hecho, a la fecha ellos no tienen idea de qué pasó. Por eso tenía que contárselo a alguien, y creo que este es el foro ideal. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Hilda. Tengo 25 años y resido en el estado de Tabasco, en una zona cercana al mar. Por acá dicen que se aparece el espectro de La Llorona, según cuenta la leyenda, porque en uno de los ríos cercanos a este mar, ella ahogó a sus hijos y fue maldita por la eternidad a buscarlos. No creía en esas cosas, aunque me gusta mucho escuchar historias de terror. Pensaba que la mayoría de los relatos eran inventados o simples habladurías de la gente, pues resulta que este espíritu funesto se encargó de corregirme de una vez. Mi relato trata de mi encuentro con este espectro en el que no creía, La Llorona. Las leyendas cuentan que era una mujer indígena. Unos incluso dicen que era la Malinche que, al ser engañada por Hernán Cortés, se convirtió en un alma que pena por todos los descendientes de los naturales de ese entonces, ahora convertidos en nosotros, los mexicanos, una raza mestiza en su mayor parte. Cuando me la encontré, fue una noche que hacía mucho calor, como es común en Tabasco, y yo tenía varias preocupaciones por mi marido. No podía dormir bien, así que fui al mar a ver si así me podía refrescar un poco. Mi marido es pescador. Tenemos nuestra casita casi a pie de playa. Él llevaba 2 días en el mar. Había pasado una tormenta que los mandó mar adentro y no los habían podido localizar. Eso me llenaba de tristeza. Estaba embarazada de apenas unas semanas. Justo se lo iba a anunciar cuando regresara, y ahora pasaba eso. Me encontraba escuchando las olas, viendo su interminable negrura para encontrar algún consuelo, cuando noté entre ellas la figura de una mujer caminando sobre el agua. Sus pies no tocaban la superficie. De hecho, creo que no tenía. Iba vestida de blanco, con largos cabellos cubriendo su rostro, de por sí oculto por la oscuridad propia del mar.
Me paré enseguida para tratar de irme corriendo de ahí, pero una fuerza sobrenatural se apropió de mis sentidos y mis piernas no respondían. Era como si estuvieran pegadas en la arena. Poco a poco el ser se acercaba, gritando su conocida insignia, que partía el aire nocturno como un serrucho. Estaba muy asustada, pero no por mí, sino por mi bebé. Me tomaba del vientre cerrando los ojos. Quería hacerme bolita, lo más pequeña del mundo, para evitar que ella me viera. De pronto sentí una presencia helada a mi lado. No me animé a subir la vista, pero abrí un ojo y pude ver la orilla de un vestido blanco muy maltratado que flotaba por encima de la arena, con los pies en punta, como si a una persona la sostuvieras de ese modo. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. Me apreté aún más el vientre. Entonces ella se calló. Dejó de gritar para examinarme toda. Sentía su mirada filosa vigilando cada uno de mis movimientos, indecisa sobre si atacar o no. Sentí una fuerza que me empujaba contra la arena. Me encontré viendo el cielo con sus estrellas frías, testigos mudos de ese acto horrible. Luego el ente, que parecía una mujer muerta mucho tiempo atrás, por la piel carcomida de sus miembros y el rostro cadavérico, alargó un dedo en dirección de mi bajo vientre. Grité con la fuerza de una madre gestante que no se atreviera. Me estaba retorciendo como un animal con tal de salvar a un bebé que apenas llevaba unas semanas en mí, pero que, a falta de mi marido, sería el único recuerdo que me quedaría de él. El ente entonces retrocedió. Me miró con dos ojos encendidos en la noche como pequeñas flamas de una vela. Luego se fue flotando de vuelta al mar sin emitir palabra alguna. Minutos después, la fuerza que me sujetaba al piso me abandonó y pude moverme. Me fui corriendo a la casa. Estaba llorando del susto. No podía creer que me salvé de ese ente temible. Supongo que ella me perdonó la vida como un gesto de buena voluntad a mi bebé. Quizá aún recordaba cómo es ser madre y no quería que yo dejara de serlo. A saber, qué pasa por la mente de esas apariciones de leyenda. A la mañana siguiente me despertaron unos golpes en la puerta. Era una vecina, esposa de otro de los pescadores perdidos, que me llamaba para ir a la playa. Habían encontrado la panga de nuestros maridos. Gracias a la naval, dieron con el bote extraviado, y aunque estaban muy deshidratados y en condiciones pésimas, ambos conservaban la vida. Al ver a mi marido a lo lejos, no me dejaron acercarme a él por su estado. No podía parar de sonreír. Él se notaba contento. Le grité que estaba embarazada, y eso pareció animarlo más. Una vez que estuvo en condiciones de regresar a la casa, me dijo que él creía que ya se iba a morir, pero que cuando llegaron los marinos, les comentaron que habían podido localizarlos gracias a una luz que emanaba de las cercanías de la panga. Él me confesó que escuchó los lamentos de La Llorona en el mar, pero que no sabía qué podrían significar. Lo abracé con ganas y le dije que no pasaba nada, pero con su confesión ya no pude compartirle la otra parte de mi relato por miedo a que se sintiera asustado. Gracias por contar mi experiencia, por cierto, Rigo. Si llegan a narrar nuestra historia, ahora sabes por qué le puse Malitzin a nuestra pequeñita. Saludos, mi gente. Quiero platicarles una historia que me pasó mientras me encontraba de vacaciones en Chiapas. Creo que por ahí, como hay muchos ríos y monte, es común que haya este tipo de historias, pero en esta ocasión quiero compartir la mía. Estábamos en un hotel muy bonito en San Cristóbal de las Casas. Íbamos de viaje mi hermana, mi mamá y mis padres, de forma que teníamos planeado
una visita por las diferentes zonas turísticas de la ciudad. Mis padres se quedaron a descansar un poco, pero como mi hermana y yo ya estábamos grandes, pues decidimos irnos un rato de fiesta por el centro de San Cristóbal. A ver qué encontrábamos. Nos la pasamos muy bien. Cenamos súper rico y nos tomamos varios tragos, pero empezó a hacerse tarde, de forma que nos fuimos caminando al hotel. No estaba lejos, y como estábamos algo mareadas por los tragos, queríamos avanzar en el frío para lograr que se nos bajara un poco antes de llegar al cuarto con mis papás. Era una habitación grande con 2 camas enormes, que compartían mis papás una y nosotras la otra, de forma que, si llegábamos así, claramente nos iban a ver así, y aunque fueran las 2 de la mañana, nos iban a poner una buena regañada. Íbamos caminando por las calles empedradas. Nuestros pasos y risitas resonaban en la oscuridad, plagada de estrellas en el cielo y de la iluminación de las farolas, cálida, otorgando una atmósfera bonita y tranquila. A una cuadra del hotel, mi hermana escuchó un susurro. Ella me dijo asustada que se escuchaba como el alarido de La Llorona, pero tan lejano que no lo entendía bien. Las dos palidecimos. Le dije que probablemente era una persona jugando alguna broma. Quizá algunos niños burlándose de 2 muchachas borrachas caminando en la noche. Ella se tranquilizó un poquito, pero entonces los cabellos de la nuca se me erizaron al darme cuenta de que el sonido no podría ser emitido por ningún ser vivo. Parecía flotar con una calidad que, extrañamente, me daba un miedo terrible. Le jalé el brazo a mi hermana para que se apresurara. Eran solo unos metros hasta el hotel. Conforme caminábamos por las piedras de la calle, pudimos ver que poco delante de la puerta del hotel, que se encontraba muy iluminada para anunciar que el sitio tenía servicio aún, era una dama con un vestido blanco largo, que se veía sucio por los años. El cabello largo le caía por los hombros en una trenza despeinada. Los ojos le brillaban con luz propia, como 2 puntos redondos que amenazaban en la noche. Aventé a mi hermana para que se apurara. Le grité que se metiera rápido al hotel. Abrí la puerta de golpe con fuerza. El espectro venía contra mí, pero gracias a Dios la luz nos protegía de que el ente se acercara a mí. Pero eso sí, alargaba las manos para llegar a donde me encontraba. Una vez en la tibieza del interior de la posada, mi hermana me jaló y caí de espaldas al inmueble. La persona de recepción nos vio todas asustadas. Ella nos preguntó si habíamos visto a La Llorona. En ese momento supimos que lo que vivimos era real y que no éramos las únicas en haber experimentado ese terror. Empiezo contándoles que me encontraba en mi casa. Acababa de mudarme cuando me pasaron cosas por demás inexplicables. El departamento se encontraba en una calle que hace muchos años había sido un río. De hecho, era llamada Río San Juan de Dios, en la ciudad de Guadalajara. Cuando me mudé, no noté nada en particular. Era un sitio algo viejo. En un edificio que se notaba había tenido mejores días. Pero francamente no me importaba demasiado, ya que la renta siempre ha sido barata y el rumbo lo conozco bien. Por aquí constantemente me la pasaba con uno de mis novios, de forma que no era extraña para el barrio. Recuerdo que la primera noche que pasé en el departamento, me iba acostumbrando a los ruidos del sitio. Me sentía inquieta. Conforme pasaba el tiempo no podía cerrar los ojos. Entre la sensación de que algo me vigilaba y la forma en que se movían las cortinas, todo me daba escalofríos. Decidí levantarme de la cama, prender todas las luces e ir a hacerme un té. Pensé que eso quizá me calmaría y podría terminar por dormirme el resto del tiempo.
Estaba de vacaciones, así que no había manera en que me afectara el sueño estar despierta hasta altas horas de la noche. Mientras bebía el líquido caliente, comencé a ver movimiento en la calle entre las cortinas de la ventana. Me asomé para asegurarme de que lo que estaba pasando era normal. Solamente vi a una mujer con un vestido blanco, dando tumbos por la acera. Me preocupé un poco, porque no era un sitio especialmente seguro. Estaba por llamar a la policía, cuando escuché el grito de «¡Ay, mis hijos!», profundo, doloroso, perforándome mis oídos. Accidentalmente tiré mi té. Me bañó los pies rompiendo la taza, y de forma terrorífica me di cuenta de que el ente volteaba a verme. Cerré la cortina. No creía que pudiera atravesar el marco de mi casa. Después de todo, los espíritus no lo podían hacer si no los invitabas, o al menos eso era lo que yo tenía entendido. Con nerviosismo, fui por un trapo para limpiar el estropicio cuando escuché de nuevo el grito de aquel lamento. Sonaba como si estuviera muy lejos, por lo que respiré aliviada, sin saber en ese momento que dicho cambio significaba que estaba más cerca de lo que se podría pensar. Cuando me levanté para llevar la taza a la basura, no noté que el ente ya estaba flotando sobre mi cabeza. Solamente sentía una presencia pesada en mi casa, como si se tratara de un frío intenso que se cernía sobre mi cuerpo. Dejé todas las cosas en el fregador y me dirigí a la cama para quedarme en el sitio. Al menos ahí me sentiría segura. Al momento de estar en la cama, volteando al techo, vi frente a mi rostro al fantasma que me había previsto su presencia con los gritos anteriores. Apenas si me podía mover. No tenía ánimo de gritar o de hacer cualquier movimiento. Simplemente estaba abriendo los ojos como platos, con el rostro carcomido por las aguas. Era la Llorona. Sus carnes parecían flotar en un líquido milenario que le había separado pedazos de piel del rostro mismo. Estaba lastimado y no había manera en que pudiera estar viva. No se notaba respiración alguna. El pecho también se encontraba consumido por el tiempo. Tenía agujeros enormes de los que salían pequeños peces flotando en el aire, proyectando una imagen lejana de donde quiera que estuviera. Sus manos se extendieron a mi cara. Los dedos tenían uñas negras y verdes que se destruían conforme se acercaban. Era como si se estuvieran moviendo en el agua, después de haber estado años sumergida en ella. Cuando sus falanges estaban a pocos centímetros de mí, por fin mi cuerpo reaccionó. Me rodé por la cama y salí corriendo de mi cama. Llegué rápidamente a la sala. El ente entonces se enojó con mi reacción. Me vio con odio al haberla rechazado, como si hubiera comprobado que la fealdad de la muerte la había alcanzado. Ella me gritaba de forma brutal, partiendo el aire de mi habitación. Yo solamente pude hacerme un ovillo en el piso para protegerme. Pensé que estaba a punto de morir, pero la entidad se detuvo al ver una fotografía de mi familia colgada en una pared. No se los había mencionado antes, pero como muchos mexicanos, soy parte del mestizaje, y aunque mi piel es muy blanca, la de mis hermanos y padre no lo es. Ellos son morenos oscuros, mientras que mi madre y yo casi rubias. Para nosotros eso no significaba nada, pero creo que para la Llorona eso era muestra del mestizaje posible, solamente gracias a las relaciones amorosas bien logradas entre personas de razas diferentes. Aproveché ese momento para encender todas las luces de la casa. Cuando la luminosidad incandescente de los focos la tocó, explotó en miles de pequeñas partículas, dejando atrás el aroma del agua estancada y los lirios. Un olor que hasta ahora me da unas náuseas tremendas. Después de eso, cada noche me visitó la Llorona con el mismo ritual.
hasta que hablé con mi padre, que me dijo que pusiera cruces de hierro en puertas y ventanas. Mediante esos amuletos, la aparición no podría entrar a la casa de ninguna manera. Una vez que realizamos el ritual, la Llorona no volvió a aparecer en mi casa. Simplemente se convirtió en un recuerdo más que podría desaparecer con el tiempo si no lo cuento. Sin embargo, lo que me sigue causando escalofríos es el grito desgarrador que emite, que se escucha de cuando en cuando en la distancia. Por supuesto, ahora ya no me asomó a la ventana para ver qué está pasando afuera. Simplemente me quedo en la seguridad de mi casa, tratando de olvidarme que alguna vez la vi de cerca. Saludos a todos. Prefiero que mi relato sea anónimo. Quiero contarles la historia que me sucedió una ocasión en que la Llorona me salvó de morir. Irónicamente, mucha gente la describe como un ente maligno, pero para mí fue una salvación. Me gusta hacer caminatas en zonas boscosas del país. Ese día habíamos decidido ir a escalar el Ajusco. Pasamos por diferentes zonas con ríos y vimos mucha vegetación y animalitos, puesto que era primavera. Teníamos planeado acampar ahí, así que mis amigos y yo nos quedamos a hacer el campamento mientras otros iban a darse una vuelta por el terreno, solo como precaución. En ese momento me di cuenta de que había algo raro en el ambiente, pero como no podía percibirlo correctamente, simplemente lo dejé de lado. Cuando anocheció, estuvimos haciendo comida en el campamento, asando carne, compartiendo galletas, todo lo necesario para ser felices un momento. Estábamos tan a gusto que se me olvidó que nos encontrábamos en un área salvaje. Así que cuando me dieron ganas de ir al baño, quise salir sola. Los otros se ofrecieron a acompañarme, pero no quise. Además, les dije que no iba lejos. De cualquier modo, se quedaron atentos, pero no estaban tan tranquilos. Luego de hacer mis necesidades, viendo el paisaje hermoso de esa zona, me quedé unos minutos distraída y quise caminar un poco alrededor del campamento. En poco tiempo me di cuenta que ya no podía ver las luces del sitio. Me asusté un poco, pero quise mantener la calma y me guié por el aroma de la comida a la posición correcta. Estaba a una corta distancia de llegar, cuando, de entre las ramas, me saltó encima un hombre vestido de negro. Me amenazó con un cuchillo de cacería. Dijo que si me atrevía a gritar, me iba a rajar toda, sabiendo que el hospital más cercano estaba a más de 3 horas de distancia. Pensé que lo mejor era cerrar los ojos y dejar que me hiciera lo que quisiera. Estaba temblando de frío y miedo. Giré la cabeza de lado y la vi. Era una aparición casi transparente caminando entre los árboles. Una mujer vestida de blanco, con un velo que le cubría la cara y apenas perceptible un grito pidiendo por sus hijos. No podía emitir más que un suspiro, pero creo que ella lo entendió perfecto. La miré con los ojos desesperados y salió de mi boca un callado ayuda que apenas pude pronunciar. Entonces vi que la aparición volteaba el rostro en mi dirección. Me veía con ojos brillantes en un color azul profundo que daba miedo. Entonces ella extendió su presencia a donde estábamos. El hombre desconocido ya me estaba quitando las prendas y solamente lágrimas podían salir de mis ojos. La vi con sus cuencas vacías de amor. Solamente tenía venganza. Su piel era pálida como el vestido, carcomida por los años, el tiempo, el agua donde seguramente dormía. Todo mi ser entonces se concentró en pedirle ayuda. El hombre sintió que decía algo y enseguida me colocó el cuchillo en el cuello de nueva cuenta. Al ver esa acción, el ente simplemente se encendió en llamas azules como el fuego fuerte de un soplete.
El velo se le cayó de la cabeza y reveló la terrible realidad de su cara. Un rostro totalmente desprovisto de carne humana. A zonas era esqueleto, y en otros sitios había manchas negras que indicaban una podredumbre que no hubiera imaginado nunca. Me retorcí en el sitio. El tipo pensó que era lo natural por la situación. La Llorona. Entonces emitió el alarido más escalofriante que he escuchado nunca. El delincuente se sorprendió tanto que se giró a ver qué estaba pasando. Entonces el ente se le lanzó al pecho, metió sus manos a la carne de ese hombre y le apretó los pulmones de tal forma que crujieron audiblemente en medio de la noche. Ella seguía dando sus aullidos de venganza y dolor, que se confundían con los gritos del pobre hombre. Después de unos momentos, el cuerpo del tipo se puso flácido y dejó de respirar por completo. Yo no podía reaccionar. Simplemente eran demasiados shocks en poco tiempo. Después de terminar con el varón, el ente se volteó en mi dirección. Tenía una sola intención en esa alma que no conocía nada más que el sufrimiento eterno. Estaba por gritar su consigna, acabándome de congelar en el mismo sitio. Me quedé con los ojos cerrados, simplemente rezando. Me sentía como una gallina que es salvada de una serpiente para ser comida por un coyote. Me quedé esperando el alarido funesto, pero al abrir los ojos noté que ya no estaba sobre mí, ni siquiera cerca del punto. Con toda la conmoción, mis amigos ya habían acudido con linternas en mi dirección, y vieron el macabro espectáculo. Unos pronunciaron un qué al acercarse al punto. Con las luces vieron a una mancha como blanca desaparecer en el aire, pero identificaban del todo qué estaba pasando. Les comenté todo lo que había pasado, incluso sobre la Llorona, y la forma en que ese ser me había hecho un favor que casi me estaba cobrando con la vida. No me creyeron del todo, pero se podía admitir que ese sitio tenía un aura muy pesada que no era ni remotamente natural. Así que dejaron en paz el tema. Me regresaron al campamento y me cubrieron con una manta. No quería comer nada, así que estuve bebiendo tés calientes hasta que me calmé. Discutieron sobre si irnos esa misma noche, pero no tenía caso porque podríamos accidentarnos más de decidir vagar en la oscuridad. Nos quedamos en las tiendas, pero nadie pudo dormir. A la primera luz del alba partimos de vuelta a la civilización. No volvimos a ver a la Llorona ni el cadáver del hombre. La única evidencia de que había pasado algo era mi ropa cortada, que en cuanto tuve oportunidad tiré en la basura y el cuchillo de caza, que abandonamos en ese sitio del cerro. Hola a todos. Esto le sucedió a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Soy la menor de 3 hermanos. Cynthia dice que siempre que me ve se acuerda de las que pasó para venir a Estados Unidos desde México. Me cuenta que le tocó venir de mojada por la frontera. Llevaba a su marido al lado y mis otros hermanos estaban en casa de mi abuela. No querían arriesgar a morirse todos, pero sí pensaba que, al menos si nacía en Estados Unidos, me iba a dar una buena oportunidad en la vida. Dice que era de noche cuando pasaron del desierto a cruzar el río. Tuvieron que esperar largas horas a que el coyote les dijera en qué momento era apropiado pasar. Dice mi madre que, mientras estaban en eso, pudo ser por los nervios o por otra cosa, comenzó a tener dolores de parto. Me decía que me esperara, que un día más y ya estarían en Texas, pero yo estaba necia en nacer. Entonces, mientras se refugiaban del frío, con el dolor de vientre que casi la hacía llorar, vio en las aguas algo peor que la migra. Una mujer de blanco caminaba sobre el río. Se escuchaba a lo lejos su lamento. Buscaba a sus hijos.
Todos sabían perfectamente de quién se trataba. Nos abrazamos fuerte buscando la manera de evitar el destino que ella nos iba a dar de agarrarnos. Mi mamá no dejaba de retorcerse de dolor. Cuando la aparición estaba a unos metros de distancia, comenzó a llorar tan fuerte que fue inevitable que la escuchara. Entonces la Llorona volteó la cabeza en esa dirección y se acercó a ellos. Todos se fueron asustados, pero ella seguía en su puesto junto a mi padre. Creo que como todas las embarazadas, podría enfrentarse a un ejército si eso significaba que sus hijos estuvieran bien, o que al menos tuvieran oportunidad de nacer. La aparición la observó por un momento. Vieron el rostro descarnado, los ojos con tristeza en ellos. Justo en ese momento, una patrulla de la migra iba pasando. Entonces el ente se volteó furioso y con las manos abiertas dio un alarido tan fuerte que hizo que la patrulla se detuviera en seco. Luego se fue en dirección de los gringos. Los agentes no tenían oportunidad contra ese ser, así que mejor prendieron el auto y aceleraron en la dirección contraria. El coyote no desaprovechó y nos dijo que teníamos que ir en ese momento o nunca al encuentro de tierra norteamericana. Como pudieron pasaron las aguas del río, que estaban anormalmente bajas para la época. Finalmente llegaron a su destino y nací al día siguiente. Desde ese entonces mi madre siempre se pregunta si la Llorona no es tan mala como la describen. Yo creo que es un ente caprichoso que cuando le place te ayuda y cuando no lo hace, te puede desaparecer del mapa. Son esas fuerzas primarias con las que no me gustaría jugar nunca.